En este día quisiera hablar sobre lo que es la entrada triunfal. Y cuando yo meditaba un poco sobre esta entrada triunfal, sobre la triumphant entry, me recordé cuando yo estaba adolescente y menor de edad, que a mis papás siempre le gustaba ver el boxeo. Nos gustaba siempre, o le gustaba a él, yo todavía apenas lo estaba conociendo, ver el boxeo. Entonces lo que hacía cuando venía una pelea muy conocida, muy famosa, se rentaba o rentábamos un cuarto de un hotel y íbamos ahí a ese cuarto y a través del cable que había en ese hotel mirábamos las peleas que habían. Una de las peleas, uno de los boxeadores que más mi papá le llamaba la atención, incluso a mí, era de Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Está ahí Canelo juntamente con él, pero Julio César Chávez era muy particular, muy distinguido, un hombre que llevó casi 80 peleas invicto, que muchas de esas peleas fueron por nocaut. Entonces, lo que llamaba la atención a mí cuando yo miraba a mi papá viendo esas peleas eran las entradas. Las entradas de estos boxeadores siempre se resaltaban por ser creativas, ya sean cantos diferentes, ya sea vestimentas diferentes. Cada uno entraba así con música ya de cultura o una vestimenta de cultura. Y era interesante ver cómo ellos se introducían dentro del cuadrilátero para entrar e iniciar la pelea. Cada uno, ninguno era igual, todos eran diferentes. Algunos nomás era con música y con luces, otros tenían humo, otros tenían cantos rancheras, otros tenían cantos más modernos. Pero la entrada era bien interesante cómo se presentaban, cómo se introducían a entrar al cuadrilátero. Y en este día vamos a hablar de no una entrada a un cuadrilátero, sino una entrada importante, hermanos, que sucedió en la historia en la historia de Israel, hermanos, que pavimentó o creó o abrió el camino, hermanos, para nuestra salvación, para que usted y yo pudiéramos a conocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, hermanos, hubo una entrada triunfal desde el principio, hermanos, en el libro de Génesis. Vemos que Jesús, hermanos, crea un ambiente, crea una atmósfera, crea un terreno, hermanos, donde Él prepara ese lugar para que su obra maestra se manifestara y se moviera ahí. Él hace los cielos y la tierra, Él hace las lumbreras, Él hace el sol y la luna, Él hace los animales, Él hace que se produzcan los animales tanto en la tierra como en las aguas. Él hace un ambiente, hermanos, donde la obra maestra perfecta de Él pueda habitar y estar con Él. Cuando se sucede, esos 6 días pasan, hermanos, o esos 5 días pasan, hermanos, y que todo ya está listo. Todo el ambiente está propicio para el milagro o el nacimiento o la entrada triunfal de lo que era la obra maestra de nuestro Padre Celestial, que viene siendo el hombre. El hombre viene siendo esa obra maestra que Dios planta en el huerto del Edén, hermanos, para hacer una influencia sobre la tierra que Él formó, que Él creó. Tener no nomás una influencia, sino tener una relación, una intimidad, un compañerismo con el Padre Celestial. En el principio, hermanos, cuando Dios crea los cielos y la tierra, venga para acá mi hermano Hernán, el gozo del Señor, el gozo del Padre, su Padre Celestial, mi Padre Celestial, es que pudiéramos estar con Él. Ese era el gozo. Esa era la felicidad del Padre. El poder darle instrucciones, decirle: nombra con los animales como tú quieras, nombra aquellos animales como tú deseas. Yo te he dado inteligencia, conocimiento. Hay de mí dentro de ti. Hay conocimiento, hay sabiduría, hay conciencia, hay ese deseo de comunión, de convivencia. Pero cuando ve que el hombre, hermano, está desempeñando su labor, siente algo, un peso por él y dice: aunque mi presencia
para Él es suficiente, aunque mi presencia con Él es más lo que Él necesita ayuda idónea. Él necesita una compañera. Él necesita que alguien esté a su lado para ayudarle a cumplir con la misión por la cual lo puse en la tierra, para señorar, para tomar dominio. Él no lo puede hacer solo. Todos los animales tienen su pareja. Mi creación perfecta, mi obra maestra, también necesita su pareja. Y Él forma a Eva de la costilla de Adán. Y hermanos, es un regalo hermoso, hermanos, que Dios le da al hombre, su mujer, su esposa. La ve, dice: hueso de mis huesos, carne de mi carne, varona será llamada. Muy creativo con el nombre, ¿verdad? Varona. Pero y era una convivencia, eran ellos con el Señor, era la alegría, el gozo del Señor, era su triunfo máximo, que el hombre y la mujer estuvieran sobre la tierra que Él formó y estaban ejerciendo dominio, estaban ejerciendo autoridad, estaban desempeñando un propósito, alcanzando objetivos establecidos de parte del reino de Dios, de su reino. Ellos tenían los principios, tenían los pensamientos de Dios con ellos. Pero luego, hermanos, de momento llega aquella serpiente antigua, aquel enemigo, aquel llamado Lucifer, aquel llamado Satanás, que infiltra esta pareja, infiltra este hogar y crea una oportunidad de distanciar el hombre de Dios. Y por un momento, hermanos, no va a pasar a nadie, porque nadie quiere ser Satanás ni la serpiente antigua. Porque dije, están pensando que no voy a pasar. En un momento, hermanos, de un momento al otro, esa relación una separación es creada. La serpiente se llega al hombre, a la mujer, y crea un distanciamiento de parte de Dios. Entonces Dios los ve, pero no la misma condición, no los ve igual, porque ahora existe algo llamado pecado dentro de sus vidas. Ellos jamás habían conocido el pecado, jamás habían conocido lo que era sentirse con temor, con miedo. Pero en ese momento que desobedecieron y tomaron de aquel árbol, hermanos, sintieron cosas que jamás habían sentido. Sintieron vergüenza, sintieron que se vieron uno al otro, hermanos, y vieron que estaban desnudos y se asustaron y se buscaron esconder el uno y el otro, y buscaron cubrir, hermanos, sus cuerpos. Algo experimentaron que jamás habían visto o percibido anteriormente. Ya no era perfecto todo para ellos. Ahora sentían algo de culpa y se escondieron de la presencia de Dios. Se alejaron a lugares donde Dios quizás no los podía encontrar. Pero en esa condición dice que Dios fue buscando al hombre, como lo sigue buscando el día de hoy. Y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dijo: Señor, tuve miedo. Y comienza a hablar sobre lo que había acontecido en su vida. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Y quién te ha dicho o qué has hecho para que sientas esto? Y en vez de asumir responsabilidad del varón, le apuntó la culpa ¿a quién? A la mujer. No, pues fue ella la mujer que me diste. Culpó a Dios por darle una mujer, y luego culpó a la mujer por haberlo entregado a tomar ese árbol, del fruto de aquel árbol. No asumió responsabilidad. El hombre, hermano, tiene que entender que en la condición del pecado en que existimos, si queremos reconciliarnos con el Padre, tiene que haber algo llamado arrepentimiento en nuestras vidas. No podemos excusarnos o culpar a alguien más. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras debilidades, de nuestras faltas, y decirle: Señor, perdóname. Pero en este caso, hermanos, ellos culparon. Él culpó a ella, y ella, aprendiendo de él, culpó a la serpiente. Es un reflejo de las decisiones que el hombre tomó. Entonces dijo: ok, vendrá castigo y maldición.
Y por un momento, hermanos, los echó fuera del Edén. Váyanse para allá. Pero no dijo, vamos a ya acabar con ellos, vamos a comenzar de nuevo, vamos a hacer un reset, voy a crearme un nuevo hombre, voy a crearme una nueva mujer, voy a crearme un nuevo propósito en la vida de ellos. No dijo, vamos a hacer un reset. Dijo, aún los amo, aún deseo bendecirlos, aún tengo un propósito con la vida de ustedes. Y aunque mi justicia requiere un sacrificio, mi justicia, ¿quién soy yo? Requiere que haga consecuencias a esto. Buscaré la manera de que se pueda remediar esta situación, donde nuestra relación se pueda reconciliar y podamos estar como estuvimos en aquel huerto del Edén. Y dice que hubo el primer derramamiento de sangre cuando el Señor los vistió de pieles de animal. El primer sacrificio se hizo. Y ese sacrificio continuó, hermanos, con el fin de mantener la relación con el hombre, poder tener que el hombre acceso a la presencia del Señor, o tener esa relación, esa comunión con el Padre Celestial. Era práctica del pueblo de Israel comúnmente llevar un cordero, un sacrificio al templo en expiación por su pecado, en manera de disculparse y decir, perdónanos, Señor, queremos renovar nuestra relación contigo, hemos fallado, hemos quedado cortos. Entonces esa relación el Señor buscó seguirla cultivando. Creó aquel tabernáculo, creó aquel templo, creó esa forma de sistema de sacrificios. Tanto el más pudiente como el que menos dinero tenía algo, o tenía la posibilidad de traerle algo a la casa del Señor para ofrecer sacrificio por su pecado. Aquí Dios, a pesar de la desobediencia, aún deseó y tenía el deseo de tener una relación con el hombre que en él había criado. Pero a medida que se hacían los sacrificios, hermanos, ya la gente como que les dolía tener que ofrecer el cordero, el más bueno, el más caro, el más atractivo, el que cuando llevaran a la pulga o a la tianguis o al mercado les iban a dar máximo dinero por ese animal. Les dolía perder esas ganancias. Les dolía tener que dar su mejor animal a algo que no iba a tener ningún provecho monetario o material. Comenzaron a ofrecer sacrificios de animales que estaban sin una pata, sin una oreja, sin un ojo. Animales con defectos, animales que no eran lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Entonces no había un arrepentimiento dentro de ellos. Entonces el Señor, deseando tener esa relación con el hombre, esa convivencia con el hombre, dijo, solo hay una manera, no tan solo de cubrir el pecado del hombre a través del sacrificio del animal, sino borrar por completo el pecado que existe dentro del hombre. Y eso es a través de mi Hijo Jesucristo. Y dice, hermano, la palabra del Señor que Él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria, se humilló a sí mismo y tomó forma de hombres y vivió entre hombres. Él tomó este cascarón nuestro, Él tomó esta figura nuestra, porque para Dios, para su Padre, esta relación era de suma importancia. Era lo más precioso para Él. Era lo más que Él deseaba que formara parte de su propósito, su plan, de quién Él era, quién es. Jesucristo comienza a vivir sobre esta tierra, hermanos. Pueden tomar su lugar porque los voy a dejar parados ahí un buen rato. Jesús vivió en esta tierra, hermanos. Él pudo en cualquier momento haber quizás llamado a ángeles o a querubines o arcángeles a protegerlo, a ayudarlo, a hacer una obra a través de él o por él. Pero jamás, hermanos, tomó la autoridad que tenía de parte del Padre para hacer algo para satisfacer sus propias necesidades personales, sino que venía con un propósito mayor para poder restaurar esta relación que él tenía y que se había formado con el Padre desde el principio. Entonces vemos, hermanos, que Jesús no tan solo vivió una vida normal
como usted y yo, también tuvo un tiempo de adolescencia, también tuvo un tiempo de juventud, también tuvo un tiempo, hermanos, donde él quizás salió con amigos, jugó un deporte, que hizo un trabajo de carpintero, que ebanista. Cuando hablamos de Jesús, hermanos, su persona, hermanos, hicimos carpintero. No era un carpintero común y corriente, hermanos. Era un especialista. Era alguien, un maestro en lo que él hacía con la madera. Era alguien que había aprendido un oficio, hermanos, y se había vuelto especialista. Conocía no tan solo cómo vivir, cómo trabajar, las experiencias que vivimos a diario, el cansancio, el sudor, hermanos. No porque era hijo de Dios, hermanos, estaba exento de sentir lo que nosotros sentimos a diario. Él vivió y habitó entre nosotros, sintió los contratiempos, los desvelos. Él supo lo que es vivir como un hombre. Y sin embargo, lo que me llama la atención, hermanos, cuando llegó la edad de comenzar él a desempeñar su ministerio, a hacer la voluntad del Padre y que se manifestaran milagros, le dice a aquel sordomudo: no digas nada de lo que yo he hecho por ti. Cuando va con aquellos dos ciegos y hace el milagro en ellos, les dice: no digas nada de lo que ha acontecido contigo. Guarden silencio. Es que si esto se sale y se da a conocer, no me permite cumplir con el propósito de Dios. La gente aún no puede saber quién soy yo, porque hay algunas cosas que yo tengo que llevar a cabo en el hombre, en las personas que están a mi alrededor. Cuando llega, hermanos, al leproso y el leproso es sanado, hermanos, dice: ve, preséntate al sacerdote. Ve, haz aquella obra que tienes que hacer para que él pueda confirmar tu limpieza. Y dice, por más que quería estar callado aquel leproso, hermanos, no podía. Él sabía la condición en la cual él se encontraba por tanto tiempo, y ahora Jesús lo había hecho libre de aquel azote. ¿Cómo podría quedar callado? El leproso, hermanos, tenía que vivir fuera de las ciudades, hermanos. No podía estar entre la población general. Tenía que por lo menos estar a un tiro de una piedra. Imagínense, hermanos, qué tan lejos puede tirar una piedra. Es lo más cercano que podía llegar un leproso. ¿Por qué un tiro de una piedra, hermanos? Porque si se acercaba más, hermanos, la gente, la población general, te podían agarrar piedras y comenzar a aventárselas y matarlo antes de que él llegara a donde estaban ellos, para que ellos no fueran a contaminar el pueblo general. Ellos tenían que, cuando iban a diferentes lugares fuera de la ciudad, tenían que gritar: inmundo, inmundo. Imagínense que todos los días, por su estado, por su condición en que se encuentra usted y me encuentro yo, dijéramos: pecador, yo soy pecador. Que tuviera que anunciarlo todos los días, decir: yo soy faltoso. Buenos días, ¿cómo estás? Soy pecador. Soy pecadora. Que tuviera que reflexionar y decir todos los días lo mismo. Este leproso así se encontraba, teniendo que decir todos los días la condición en cual se encontraba. No tan solo estaba su cuerpo reflejando la enfermedad, sino que sus labios tenían que decir, de acuerdo a la ley, que era inmundo. Y eso creaba una distancia entre él y el hombre, él y su familia, él y todos aquellos que él llamaba amigos. Pero un día le dice a Jesús: si quieres puedes sanarme, si quieres puedes cambiar mi condición, si quieres las cosas no pueden tener que seguir igual, pero tú tan solo tienes que querer hacerlo. Y Jesús lo ve y dice: sí quiero ser limpio. Qué lindo, hermanos, y cuando nosotros reconocemos nuestra condición, pero eso no nos impide acercarnos a Dios, podemos experimentar el amor, la gracia divina de Dios sobre nuestras vidas. Podemos experimentar el perdón de Dios. Puede haber una transformación. Y aunque en ese momento Jesús, por motivos de lo que él venía a hacer en esta tierra, le dijo: no digas nada, no le vayas a contar a aquellos que están a tu alrededor lo que ha acontecido. Él no podía quedarse callado de decir lo que este hombre llamado Jesús de Nazaret había hecho por él.
Juan capítulo 6 versículo 15, llegó un momento, hermanos, cuando Él alimenta a aquellos 5,000. Y dice, hermanos, que por causa de lo que vieron, quisieron coronarlo rey, quisieron hacerlo rey. En ese momento querían ya levantarlo como rey. Pero Jesús, conociendo sus corazones y entendiendo lo que ellos querían hacer con Él, de hacerlo rey en ese momento, se alejó a un monte a orar. Se alejó de ellos, porque los propósitos del hombre no son los propósitos de Dios. Jesús sabía que había un propósito particular en la vida de Él, porque había una necesidad de restaurar esa relación con el hombre. No podía haber una curita sobre la herida, tenía que haber una sanidad completa en esta relación. Tenía que haber una reconciliación completa, 100% en esta relación. Y Jesús, hermanos, resistió a ser llamado rey, reconocido y dado la fama como rey durante el tiempo de su ministerio. Pero a medida que se acerca el momento que había de ser entregado, crucificado, hermanos, en este momento de la entrada a Jerusalén, en lo que le llamamos la entrada triunfal, hermanos, habían 3 fiestas que mi hermano nos enseñaba en la escuela dominical, en la cual todo el pueblo judío era convocado a venir a Jerusalén. Una de ellas era la Pascua, la otra el Pentecostés, la otra era la fiesta de los tabernáculos. De toda nación donde se encontraba el pueblo judío, tenía que venir y celebrar en Jerusalén la Pascua. La Pascua recordaba al pueblo, o traía memoria al pueblo el momento que Jesucristo, que Dios los sacó de Egipto, que los liberó de la mano de los egipcios, que los sacó con mano poderosa de Egipto. Ese día, hermanos, durante esa semana, hermanos, ellos venían y hacían diferentes cosas, hermanos, que les recordaba o traían gloria y gratitud a Dios por lo que Él había hecho con sus ancestros anteriormente, cómo los había liberado. Cómo hay necesidad, hermanos, en cada servicio, en cada momento que nos congreguemos, venir a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que ha transformado en nuestros corazones. Algunos quizás fueron criados dentro de la iglesia y no se alejaron, no nos alejamos tanto, pero algunos otros también se alejaron de la casa del Señor, se alejaron de los caminos del Señor y estaban perdidos o se sentían perdidos y sin esperanza. Mas un día Cristo se hizo presente en tu vida y no tomó en cuenta tus acciones, sino que tomó en cuenta la decisión de arrepentirte y tomar un nuevo camino y te dio un nuevo comienzo. Entonces, hermanos, ¿cómo olvidar, hermanos, cada vez que nos acercamos a la casa del Señor, lo que ha hecho por nosotros? Quizás no somos los hijos de Bill Gates, quizás no somos descendencia de Donald Trump, quizás no somos hijos de Gandhi, o no somos hijos de un poderoso político, un hombre millonario, una persona famosa, pero somos llamados hijos de Dios. Cuán grande es nuestra victoria, que aunque en nuestras manos, hermanos, no tengamos las cosas materiales que nosotros quizás deseamos tener, tenemos en nuestras manos las bendiciones espirituales, tenemos en nuestras manos la bendición del cielo, hermano, y dones, hermanos, y talentos que Dios ha dado, no solo para el tiempo presente, sino para el porvenir. Que podamos acercarnos con agradecimiento al Señor. El pueblo judío de todos los lugares donde ellos se encontraban se acercaban a Jerusalén para recordar lo que Dios había hecho en la vida de ellos al sacarlos de Egipto. Dice que ahí comenzó el proceso, hermanos, la procesión donde Jesús comienza a entrar a Jerusalén. Días antes de la Pascua, una familia, hermanos, cada familia tenía que escoger un cordero, un animal, hermanos, que había de ser sacrificado en el día de la Pascua, lo que le llamamos Easter. Ahora, tenían que escoger ese animal. Al escogerlo, que no tenía mancha, que no tuviera defecto, que no tuviera algo, hermanos, de mal sobre él, lo llevaban a casa para continuar la examinación de este animal, para luego presentarlo como sacrificio por su pecado.
Aquí Jesucristo, cuando comienza a entrar a Jerusalén, está entrando en la casa de Israel como el cordero sin mancha, sin defecto, que había de ser sacrificado, no tan solo por su pecado, sino el pecado por toda la humanidad. Ese era un momento tan importante. Y les dice: tráiganme esta asna, que se encontrará en cierto lugar. Y si te preguntan ¿por qué te lo llevas? Dice que el Señor lo necesita. Es la primera vez que el Señor hace uso de su autoridad. Y diles que el Señor lo necesita. Es la primera vez que Jesús hace uso de su autoridad, de su título, de su influencia, para decir: el Señor lo necesita. Me llama la atención que el asno que escogió era un asno, hermanos, joven. En Éxodo capítulo 3, hermanos, versículos 18 en adelante, dice que cuando ellos salieron de Egipto, ellos tenían que entregarle como sacrificio al templo, al tabernáculo, el primer macho de todos los animales que tuvieran. El primer macho de todos los animales que tenían que ofrecerlo en sacrificio al Señor. El único macho que no debía de ser hecho sacrificado, ¿cuál cree que era? El asno. Era el único animal que no se traería en sacrificio, sino que en manera de redimir a ese asno se entregaría un cordero. Cuando ese asno es traído, si no había un cordero que se diera en redención por ese asno tenía que morir. Cuando cuando este asno llega a Jerusalén, él lleva el cordero que había de ser sacrificado por su propia redención. Qué cosas, hermanos, que aún las cosas pequeñas hay una atención de parte de Dios para redimir al hombre. Cómo a veces nos encontramos, hermanos, en esa situación de necesitar de un sacrificio, y Cristo se presenta para hacer ese sumo sacrificio, ese perfecto sacrificio. La cosa es, hermanos, que Él comienza a entrar, y es la primera vez que públicamente le permite a la gente ahora sí reconocerlo como el Rey de los judíos. Era la primera vez que sí permitió que se le diera gloria y honra a Él por quien ellos pensaban que Él era. Era el primer momento, hermanos, en que la gente lo iba a adorar o a exaltar o a alabar. Pero recuérdese, hermanos, había sobre Israel, sobre el pueblo judío, un opresor llamado Roma. Roma influenciaba sobre Israel, tenía influencia sobre Israel, limitaba lo que Israel y los judíos podían hacer. Entonces, hermanos, cuando ellos estaban halagando o alabando a este rey de los judíos que estaba viniendo de acuerdo a la profecía, lo que se había dicho en Zacarías capítulo 9, versículo 9, cuando el Señor venía, ellos comenzaron a pensar: este es el rey de los judíos que ha sido anunciado y que nos librará de la opresión de nuestros enemigos llamados romanos. Ellos pensaron que la llegada de Jesús, hermanos, simbolizaba una liberación en ese momento de la opresión de los romanos, del ejército romano, del ejército que los oprimía, que los maltrataba, que los extorsionaba, que le causaba tanto daño a su pueblo. Ellos pensaban: ya llegó aquel rey militar, aquel hombre, aquel soldado, aquel hombre de guerra que levantará un ejército y guiará una revolución contra el imperio romano, y podremos ser libres por fin. Esa era la mentalidad. Pero el propósito de Dios era aún más grande que eso. No era nada más una victoria para un momento, un tiempo presente o un periodo de tiempo. Era una victoria que Dios le quería dar al hombre por toda la eternidad. No era un imperio romano a la cual quería vencer. Era un imperio llamado pecado, de la cual el hombre iba a recibir la victoria sobre eso.
Ya el pecado no tendría dominio, no tendría influencia, porque Jesucristo ahora se había hecho presente en la vida del hombre. Estaba haciendo esa entrada triunfal, no para liberarnos de sus opresores presentes, sino sus opresores eternos, que ha sido Satanás y su legión de demonios. Ahí es una victoria que le estaba dando nuestro Padre Celestial al pueblo judío, y el pueblo judío no lo supo reconocer, no lo supo entender. A veces, hermanos, cuando llegamos a Cristo y Él hace un milagro en nuestras vidas, o lo buscamos porque necesitamos un milagro en nuestras vidas, hermanos, nomás sucede ese milagro y nos alejamos del Señor porque nomás estábamos buscando nuestra conveniencia personal para ese momento. Pero cuando un día nos acercamos a Cristo y entendimos nuestra necesidad presente como la de eterna, y nos arrepentimos y le dijimos: Señor, perdóname, que yo soy un pecador y yo te necesito. Dios nos dio la victoria, hermanos, para poder ser salvos y ser llamados hijos de Dios. Nos libró de toda opresión y toda separación que creó el enemigo en aquel huerto del Edén. Dice que aquellos congregantes, aquellos judíos que estaban ahí, que a medida que entraba Jesús en aquel pollino, comenzaban a poner delante de Él ramas de palmas. Palmas las ponían a sus pies. Las palmas, hablaba mi hermano en la escuela dominical, que representan la victoria y la celebración, the deliverance of God to His people. El Señor liberando a su pueblo. Ellos en sí estaban pensando del imperio romano, pero el Señor ya sabía que Él venía con un propósito mayor. Pero estas palmas representaban esa celebración y esa victoria que Dios le estaba dando sobre sus enemigos. Los enemigos que ellos desconocían, que era el enemigo Satanás. Ellos estaban pensando en sus enemigos romanos. Pero Dios tenía en mente una condición interior, la cual el hombre no puede resolver con cosas materiales, sino tan solo con Cristo en el corazón. Dice que comenzaron a tirar sus mantos delante del Señor. En la escuela dominical también nos enseñaban que este manto que rendían delante del Señor, que tiraban delante del Señor, hermanos, representaba, hermanos, su reconocimiento como hombres de la realeza. You don't have to take it off. De la realeza, de reconocimiento de que ellos entendían: este hombre que viene aquí es verdaderamente un rey. Y la verdad, hermanos, es que Jesucristo, hermanos, al despojarse de su gloria, al humillarse y vivir entre sus hombres, y vivir y ser fiel al propósito que Dios lo llamó a ser sacrificado, Él recibió un nombre sobre todo nombre, de cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Rey de reyes y es Señor de señores. Verdaderamente se hizo rey, hermanos, pero no tan solo al pueblo judío, sino todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ahí ellos estaban queriendo ungir o reconocer un rey para el momento, pero este sería un rey eterno, hermanos. Entonces estaban sucediendo estas cosas. Estaba a punto de acontecer esta entrada triunfal. Pero algo que me llama la atención, y con eso vamos a entrar a lo que es esta presentación. Cuando ellos llevaban a cabo esta celebración de la Pascua, recitaban un canto muy importante, y se los quiero compartir el día de hoy. En este canto, ellos decían, se llamaba el Denaya, el Dayún. Se llamaba el Dayenu. Cuando yo lo traté de cantar, como que no me salió bien, pero más o menos va Dayenu, 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 y ahí por ahí va. Pero este canto era un canto de agradecimiento que compartían entre sus familias, diciendo lo siguiente: Dayenu significa hubiera sido suficiente. Dígalo conmigo: hubiera sido suficiente. Hubiera sido
suficiente. Ellos decían las siguientes palabras: si Él nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera hecho aquellos prodigios y milagros, hubiera sido suficiente. Si Él hubiera llevado a cabo los juicios en contra de nuestros enemigos y no contra sus ídolos, hubiera sido suficiente. Si hubiera destruido sus ídolos, pero no hubiera matado a los primogénitos, hubiera sido suficiente. Si Él nos hubiera liberado y no nos hubiera dado la multitud de las riquezas de Egipto, hubiera sido suficiente. En cada declaración ellos estaban diciendo: Señor, si no hubieras hecho esto, hubiera sido suficiente para yo vivir agradecido contigo.